¿Sabías que América del Norte y América del Sur no siempre estuvieron conectadas? Y lo más alucinante, no lo estarán para siempre. Ahora mismo, mientras miras este video, bajo tus pies o a miles de kilómetros de distancia, las placas tectónicas están moviéndose, preparando el escenario para uno de los eventos geológicos más dramáticos del futuro: la separación de las Américas. Sí, leíste bien. Ese delgado puente de tierra que llamamos Istmo de Panamá, que conecta a dos continentes gigantes y que parece tan sólido e inamovable en cualquier mapa, es en realidad una estructura temporal, frágil, condenada a desaparecer. Y cuando eso suceda, todo cambiará. Los océanos, el clima, las corrientes marinas, la evolución de miles de especies. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. La mayoría de la gente no tiene la menor idea de que esto va a pasar. Te han enseñado que los continentes son permanentes, que el mapa del mundo es algo fijo que apenas cambia, pero eso es una ilusión reconfortante que nos vendieron para simplificar la realidad. La verdad es que nuestro planeta es un organismo vivo en constante transformación, donde nada permanece igual, ni siquiera las masas continentales que pisamos. El Istmo de Panamá es uno de los mayores milagros geológicos de la historia reciente de la Tierra, y su existencia ha determinado el curso de la evolución, el clima global y hasta las civilizaciones humanas. Sin embargo, ese milagro tiene fecha de vencimiento. En este video vas a descubrir cómo se formó ese puente entre continentes, qué consecuencias tuvo para la vida en el planeta y, lo más inquietante, cuándo y cómo se va a romper, devolviendo al mundo a una configuración que no vemos hace 150 millones de años. Prepárate, porque lo que vas a aprender hoy no lo encontrás en ningún video superficial de geografía. Vamos a viajar 150 millones de años atrás, cuando los océanos fluían libremente entre el Pacífico y el Atlántico. Vamos a presenciar el choque épico de placas tectónicas que levantó montañas desde el fondo del mar. Vas a conocer el gran intercambio biótico americano, ese momento increíble en que especies del norte y del sur se encontraron por primera vez y transformaron ambos continentes para siempre. Y finalmente, vas a entender por qué ese puente no durará eternamente y qué señales nos está enviando la Tierra sobre su futuro inevitable. Si alguna vez te preguntaste cómo funciona realmente nuestro planeta y qué le espera en los próximos millones de años, este es el video que cambiará tu perspectiva para siempre. Hace 150 millones de años, cuando los dinosaurios todavía dominaban la Tierra, las Américas vivían una realidad completamente distinta a la que conocemos hoy. No existía ese puente de tierra que ahora llamamos Istmo de Panamá, sino un vasto mar abierto que fluía libremente entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Era como si alguien hubiera cortado el continente con unas tijeras gigantes, dejando que las aguas tropicales se mezclaran sin ningún obstáculo. Los continentes flotaban separados, cada uno contando su propia historia evolutiva, sin imaginar que algún día estarían destinados a unirse y cambiar el rumbo del planeta entero. En ese océano sin fronteras, la vida marina prosperaba de maneras que hoy nos cuesta imaginar. Las corrientes marinas transportaban nutrientes, larvas y especies enteras de un lado a otro, creando autopistas acuáticas que conectaban ecosistemas distantes. Imagínate un pez ángel viajero, nadando tranquilamente desde las costas de lo que hoy sería Colombia, atravesando ese canal prehistórico y llegando hasta las aguas del Caribe sin encontrar ninguna barrera. Ese tipo de migración era tan común como hoy lo es para las aves cruzar de un bosque a otro. Los tiburones, las rayas, los corales y miles de especies compartían un mismo espacio líquido, sin saber que la Tierra estaba preparando uno de los cambios geológicos más dramáticos de su historia. Pero las placas tectónicas, esas enormes láminas de roca que flotan sobre el manto terrestre, ya estaban en movimiento. Milímetro a milímetro, año tras año, las fuerzas internas del planeta empujaban y arrastraban continentes como si fueran fichas de un juego cósmico. Nadie lo notaba, por supuesto,
porque estos procesos son tan lentos que ni siquiera 100 generaciones humanas alcanzarían a percibir el cambio. Sin embargo, el destino ya estaba escrito en las profundidades de la corteza terrestre. Ese mar abierto no permanecería abierto para siempre. Lo que vendría después transformaría no solo la geografía, sino el clima global, la evolución de miles de especies y hasta la forma en que los océanos circulan hasta el día de hoy. Cuando el Istmo de Panamá finalmente se consolidó como un puente sólido entre los continentes, ocurrió uno de los eventos más fascinantes en la historia de la evolución: el gran intercambio biótico americano. Durante millones de años, Norteamérica y Sudamérica habían sido como dos islas gigantes, cada una desarrollando su propia fauna y flora de manera completamente independiente. Era como si hubieran estado incubando experimentos evolutivos separados, y de repente, alguien abrió la puerta entre los dos laboratorios. Pumas, jaguares, zorros y camellos del norte comenzaron a migrar hacia el sur, mientras que armadillos, perezosos gigantes, gliptodontes y aves tropicales emprendieron el viaje inverso. Fue una invasión mutua, pacífica en algunos casos, pero devastadora en otros. Imagínate la escena: un oso de cara corta del norte, acostumbrado a cazar en praderas frías, cruzando el nuevo puente terrestre y topándose por primera vez con un armadillo gigante del tamaño de un auto pequeño. O pensá en los terror birds, esas aves carnívoras sudamericanas de más de 2 metros de altura, enfrentándose a los lobos y felinos norteamericanos que jamás habían visto algo así. Fue un choque de titanes evolutivos, donde cada especie traía consigo millones de años de adaptaciones únicas. Algunos animales prosperaron en sus nuevos territorios, como los pumas que conquistaron casi todo el continente sudamericano, mientras que otros, como los marsupiales gigantes del sur, no pudieron competir con los mamíferos placentarios más eficientes del norte y terminaron extinguiéndose. Este intercambio no solo redistribuyó especies, sino que rediseñó por completo los ecosistemas de ambos continentes. Las plantas también viajaron de un lado a otro, llevando consigo insectos polinizadores, hongos y bacterias que transformaron paisajes enteros. Los depredadores del norte resultaron ser especialmente efectivos, y muchos de los grandes herbívoros sudamericanos desaparecieron en un periodo geológicamente corto. Pero también hubo ganadores inesperados. Los armadillos, tlacuaches y zarigüeyas conquistaron Norteamérica con una tenacidad sorprendente. Lo más increíble es que este proceso todavía no ha terminado del todo. Incluso hoy, ciertas especies siguen expandiendo sus territorios aprovechando ese corredor terrestre. Y mientras los animales escribían esta nueva historia evolutiva sobre la tierra firme, algo igual de dramático estaba sucediendo en los océanos que quedaron divididos para siempre. El cierre del Istmo de Panamá no solo transformó la vida terrestre, sino que desencadenó consecuencias climáticas que alteraron todo el planeta de maneras que ni los científicos más brillantes hubieran podido predecir en ese entonces. Antes de que se formara esa barrera, las corrientes marinas fluían libremente entre el Pacífico y el Atlántico, mezclando aguas cálidas y frías, redistribuyendo nutrientes y manteniendo un equilibrio térmico relativamente estable. Pero cuando el istmo selló completamente ese paso, las corrientes oceánicas se vieron obligadas a buscar nuevas rutas, como un río que encuentra una presa gigante en su camino. Lo que antes era un sistema simple se convirtió en algo mucho más complejo, y esa complejidad cambió el clima en regiones tan distantes como el norte de Europa y el este de África. Una de las consecuencias más impactantes fue el fortalecimiento de la corriente del Golfo, esa cinta transportadora oceánica que lleva agua cálida desde el Caribe hasta las costas europeas. Al bloquearse el paso hacia el Pacífico, más agua caliente del trópico fue redirigida hacia el norte del Atlántico, lo que contribuyó a crear las condiciones necesarias para las eras glaciales que vendrían después. Suena paradójico, ¿verdad? Más calor en el Atlántico Norte ayudó a formar glaciares gigantes que cubrieron gran parte de Norteamérica y Europa. Esto sucedió porque la corriente cálida aumentó la evaporación, generando más humedad en la atmósfera,
y esa humedad cayó como nieve en las regiones polares, acumulándose capa tras capa durante milenios hasta formar capas de hielo de kilómetros de espesor. Pero el impacto no se limitó al clima terrestre. Los océanos Pacífico y Atlántico, que antes compartían especies marinas, empezaron a evolucionar de manera independiente. Peces que alguna vez fueron idénticos en ambos lados del istmo, comenzaron a divergir genéticamente, adaptándose a condiciones oceánicas cada vez más distintas. Los corales, moluscos y crustáceos desarrollaron características únicas según el océano en que quedaron atrapados. Es fascinante pensar que hoy podés encontrar especies de peces casi idénticas en ambos océanos, pero que llevan 3 millones de años sin cruzarse, evolucionando en paralelo como gemelos separados al nacer. Todo esto nos lleva a preguntarnos, si el cierre del istmo tuvo consecuencias tan profundas, ¿qué pasará cuando eventualmente vuelva a abrirse? Porque, aunque no lo parezca, ese puente que conecta las Américas no es eterno. Hoy en día, cuando miramos un mapa del mundo, el Istmo de Panamá parece una característica permanente e inamovible, como si siempre hubiera estado ahí y fuera a quedarse para siempre. Pero la realidad geológica cuenta una historia completamente distinta. Ese delgado puente de tierra que conecta Norte y Sudamérica es, en términos geológicos, una estructura relativamente joven y sorprendentemente frágil. Las placas tectónicas que lo formaron siguen activas, moviéndose constantemente, ejerciendo presiones descomunales bajo la superficie. Panamá y toda Centroamérica están ubicados en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, donde terremotos y erupciones volcánicas nos recuerdan constantemente que la Tierra está viva y en constante transformación. Pensá en el istmo como un puente frágil suspendido entre dos gigantes, Norteamérica al norte y Sudamérica al sur. Ese puente soporta el peso de millones de años de historia evolutiva, rutas migratorias de especies, corrientes oceánicas bloqueadas y un clima global que depende parcialmente de su existencia. Sin embargo, hay puntos vulnerables en esa estructura. Regiones como Nicaragua, Costa Rica y el sur de Panamá presentan depresiones geológicas, zonas donde la corteza terrestre es más delgada y donde las fuerzas tectónicas ejercen mayor presión. El lago de Nicaragua, por ejemplo, está apenas a unos metros sobre el nivel del mar, y geólogos han señalado que es uno de los puntos más susceptibles a una futura ruptura del istmo. Lo fascinante es que estamos viviendo un momento único en la historia del planeta, la era en que ambos continentes permanecen unidos. Para nosotros, que vivimos apenas unas décadas, el Istmo de Panamá parece eterno e inmutable. Pero para la Tierra, que mide el tiempo en millones de años, este puente terrestre es apenas un parpadeo, un experimento geológico temporal que eventualmente llegará a su fin. Los científicos monitorean constantemente la actividad sísmica, los movimientos de las placas y las deformaciones en la corteza terrestre, tratando de descifrar las señales que la Tierra envía sobre su futuro. Y aunque el istmo se mantiene estable por ahora, las fuerzas que lo crearon también tienen el poder de destruirlo. La pregunta no es si se separará, sino cuándo y cómo sucederá. Los geólogos y científicos que estudian las placas tectónicas tienen una predicción que suena casi como ciencia ficción, pero que está respaldada por datos sólidos y modelos computacionales avanzados. En aproximadamente 100 millones de años, las Américas volverán a separarse. Puede parecer un plazo tan lejano que resulta irrelevante, pero en la escala temporal geológica es como decir, pasado mañana. Las mismas fuerzas que cerraron el istmo hace 3 millones de años siguen actuando bajo nuestros pies, solo que en dirección contraria. Las placas tectónicas no se detienen jamás, y el movimiento que hoy mantiene unido el puente terrestre eventualmente lo desgarrará, abriendo paso nuevamente a un océano que fluirá libremente entre el Pacífico y el Atlántico, tal como sucedía hace 150 millones de años. Las regiones más vulnerables ya están identificadas. Nicaragua, con su gran lago apenas elevado sobre el nivel del mar,
es uno de los candidatos principales para convertirse en el futuro estrecho marítimo. Costa Rica, con su intensa actividad volcánica y sísmica, también muestra signos de debilidad estructural en su corteza terrestre. Incluso la península de Yucatán en México presenta características geológicas que sugieren que podría fragmentarse en el futuro lejano. Imagina el mapa del mundo dentro de 100 millones de años, donde hoy vemos ese delgado puente que conecta ambos continentes. Habrá un nuevo océano, quizás tan ancho como el Mediterráneo, o incluso más. Las corrientes marinas volverán a fluir entre océanos, redistribuyendo calor y nutrientes de maneras que transformarán completamente el clima global. Pero aquí viene lo verdaderamente alucinante. Ese cambio no será repentino ni catastrófico como una película de desastres. Será tan gradual que ninguna generación humana lo percibirá. Primero, la corteza terrestre comenzará a adelgazarse en los puntos vulnerables, un proceso que tomará millones de años. Luego, el nivel del mar podría invadir depresiones como el lago de Nicaragua, creando un estrecho angosto que con el tiempo se ensanchará. Los terremotos y erupciones volcánicas se intensificarán en esas zonas, fracturando lentamente la conexión terrestre. Y finalmente, después de eones de transformación imperceptible, las aguas del Pacífico y el Atlántico volverán a encontrarse, mezclándose como viejos amigos que se reencuentran tras una larga separación. Lo irónico es que para ese entonces, la humanidad tal como la conocemos, probablemente ya no exista, o habrá evolucionado en algo completamente distinto. Cuando dimensionamos verdaderamente la escala temporal en la que opera nuestro planeta, algo cambia en nuestra percepción de la realidad. Estamos viviendo un momento absolutamente único en la historia de la Tierra, la era en que los continentes americanos permanecen unidos por ese delgado puente llamado Istmo de Panamá. Para nosotros, que medimos nuestras vidas en décadas, esa conexión parece eterna, inmutable, parte permanente del paisaje mundial. Pero para la Tierra, que cuenta el tiempo en millones de años, somos apenas un instante fugaz, un parpadeo en medio de una historia geológica que lleva miles de millones de años escribiéndose y que continuará mucho después de que desaparezcamos. Es humillante y fascinante al mismo tiempo darse cuenta de que todo lo que consideramos sólido y permanente es en realidad temporal y transitorio. Las montañas que creemos eternas se erosionan grano a grano. Los océanos que parecen inmóviles cambian de forma y posición. Los continentes se separan y se vuelven a unir en ciclos interminables. El Istmo de Panamá es solo uno de los muchos experimentos geológicos que la Tierra ha realizado. Y como todos los experimentos, tiene un principio y tendrá un final. Lo extraordinario es que nosotros, seres conscientes que existimos por un microsegundo en la línea temporal del universo, tengamos la capacidad de entender estos procesos, de predecir el futuro geológico y de maravillarnos ante la magnitud de las fuerzas que moldean nuestro mundo. Así que la próxima vez que mires un mapa y veas ese pequeño puente de tierra conectando dos continentes gigantes, recordá que estás observando algo efímero, un momento especial en la historia planetaria. Estás presenciando la era del Istmo, ese breve periodo de unos pocos millones de años en que las Américas caminan juntas. Y aunque no viviremos para ver su separación, ni nuestros tataranietos, ni las próximas 1000 generaciones, el solo hecho de comprender que ese cambio vendrá, nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que somos parte de una narrativa cósmica donde los continentes bailan, los océanos se abren y se cierran, y la única constante es el cambio perpetuo e inevitable. Ahora que conoces toda esta historia, desde el pasado remoto hasta el futuro lejano del Istmo de Panamá, tenés una perspectiva completamente nueva sobre el mundo que habitas. Ya no podés mirar un mapa de la misma manera, ¿verdad? Cada continente, cada océano, cada montaña, tiene una historia de millones de años y un futuro que ya está siendo escrito por fuerzas que no podemos controlar.
Pero acá viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir viviendo como si todo fuera permanente e inmutable? ¿O vas a empezar a ver el mundo con los ojos de alguien que entiende que todo está en constante transformación, incluyendo vos mismo? Pensá en esto. Si un simple puente de tierra entre dos continentes pudo cambiar el clima global, la evolución de miles de especies y el curso de la historia natural, ¿qué podés cambiar vos en tu propia vida aplicando ese mismo principio de transformación constante? Las decisiones que tomás hoy, por pequeñas que parezcan, están construyendo tu propio istmo personal, conectando el pasado con el futuro, creando puentes entre quién eras y quién querés ser. Pero a diferencia de las placas tectónicas que se mueven solas, vos tenés el poder de dirigir conscientemente tu propia evolución. ¿Vas a quedarte estancado, esperando que las cosas cambien solas? ¿O vas a ser la fuerza tectónica que transforma tu propia realidad? Déjame una pregunta en los comentarios. ¿Qué cambio en tu vida has estado postergando que, si lo hicieras hoy, podría transformar completamente tu futuro? Quiero saber qué continentes estás tratando de unir en tu vida personal. Y si este video te hizo ver el mundo de una manera totalmente distinta, si te dejó con esa sensación de asombro que solo el conocimiento profundo puede generar, entonces haceme un favor. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Acá seguimos explorando estos temas fascinantes que te hacen entender mejor el universo, el planeta y tu lugar en esta historia cósmica. No te pierdas el próximo video, porque vamos a seguir desentrañando los misterios más alucinantes de la geología, la evolución y los procesos que moldean nuestro mundo. Nos vemos en el próximo.